Supongan que tienen una esfera X de radio R, esfera conductora. Y yo quiero calcular, por ejemplo, el potencial eléctrico a una cierta distancia R chico de X. ¿Cómo lo calculan? ¿Cuál será el potencial eléctrico aquí en volt? Usted ve para los volts, ¿no? Ve para el potencial eléctrico. ¿Cuál será el potencial eléctrico a una distancia R del centro de esta esfera conductora de radio R? ¿Cómo lo podría calcular? Para R, pensando que es R mayor que R, por ejemplo. Estoy aquí afuera. Tiene que ver con su campo eléctrico, ¿no? Ya. Si esto es una esfera conductora perfecta de radio R, si yo pongo aquí una cantidad de carga, no sé, Q sub 0, aquí, o Q, ¿no es cierto? Como conductora, como hablamos en la clase, hace unas clases pasadas, la carga, ¿no es cierto?, se debe distribuir en algún minuto de manera inhomogénea, cuando coloco, por ejemplo, un puñado de carga a este lado, pero posteriormente esa carga se repelen debido a la fuerza eléctrica y en algún minuto este sistema llega al equilibrio. Y para una esfera que es conductora y X es esférica perfecta, yo espero que la carga se distribuya de manera homogénea sobre su superficie, ¿no? Y que en esa situación, claramente el sistema llegue al equilibrio. Entonces yo espero que después de un cierto tiempo, sobre la superficie de esta haya un sigma cero, que va a ser la carga Q partido por el área de la esfera, que es 4πr cuadrado. Debe ser la densidad de carga superficial o la densidad de carga de equilibrio, ¿no? El sigma densidad de equilibrio. Así que tengo el sigma entonces. Así que una vez que esta esfera llega al equilibrio, yo al menos para este caso, sin necesidad de resolver la ecuación de Laplace, debería poder calcular, o sea, puedo calcular el sigma cero en este caso debido a la alta simetría de este problema. La otra manera es notar que aquí adentro no hay carga, digamos en la región 1, y en la región 2 tampoco hay carga. La carga solo se encuentra concentrada aquí en el radio R grande, y por lo tanto aquí adentro el potencial eléctrico satisface la ecuación de Laplace, y aquí afuera también satisface la ecuación de Laplace, como lo hicimos en el control, ¿no? Lo que pasa ahora es que yo debería escribir la ecuación de Laplace aquí adentro en coordenadas esféricas. Pero no lo voy a hacer así, sino que lo que voy a hacer es que como conozco el sigma, entonces nosotros encontramos una expresión, ¿no es cierto?, para el potencial eléctrico a partir de la densidad de carga, ¿no? Hace unas clases atrás. ¿Cuál era el potencial? ¿Cuál era VDR? En términos de la carga que tenía una distribución. Estoy parado aquí, por ejemplo, en un sistema de coordenadas, y tengo una distribución de carga acotada acá. Esto tiene un ρ, por ejemplo, y yo quiero en ese punto R', donde está situada la carga ahí,
Y yo quiero calcular el potencial aquí en un punto R. ¿Cuál era la expresión para esto? ¿Cómo se calculaba el potencial en función de la densidad de carga para un sistema que no era conductor? ¿Alguna idea? Esto debería ser proporcional a la constante K, ¿no? De hecho, esto debería ir como K por la carga, ¿no es cierto? Q' partido por R menos R', que es el vector que está aquí, la distancia. Esto tiene una carga de Q, aquí hay un elemento volumen, y ese elemento de volumen ahí tiene una carga de Q'. Y esa produce un potencial en ese punto. Y esto había que integrarlo posteriormente sobre todas las cargas en la región donde había, obviamente, carga eléctrica. Si esto era un volumen, entonces esto era una integral de volumen, es decir, esto era K por ρ de R', ¿no es cierto? Por dV', partido por la norma de R menos R', integrada sobre el volumen donde hay carga aquí, o si esto era una superficie, entonces esto era sigma de R', de A' se integra sobre la superficie del objeto cargado, partido por R menos R', y si era una línea, esto era una integral de línea, y tenía la densidad de carga, ¿no es cierto?, en R'. Tengo aquí una integrada entonces sobre, a lo largo de la curva que estaba cargada. Y con eso encuentro el potencial para un volumen, para una superficie cargada o para una línea cargada. Lo que pasa es que para hacer esto necesito conocer a priori la densidad de carga del objeto, o la densidad de carga volumétrica, o la densidad de carga superficial, o la densidad de carga lineal. O sea, necesito saber cuál es el sigma de esto, cuál es la superficie, este es el volumen, y cuál es el lambda de esto. Ahora, en general, para un conductor, si yo le pego un martillazo a esto y lo deformo, entonces esto pierde la simetría esférica, por lo tanto el sigma de equilibrio no lo voy a poder calcular a priori. Esa es toda la diferencia. El sigma aquí no lo voy a poder conocer a priori. Y para poder conocerlo necesito resolver aquí la ecuación de Laplace aquí adentro igual a 0 y la ecuación de Laplace aquí afuera igual a 0. Resuelvo las ecuaciones tal como en el control, calculo los campos eléctricos tomando el gradiente, y una vez que impongo ciertas condiciones de borde que me van a dar el problema, y con eso entonces encuentro los campos eléctricos. Y si conozco los campos eléctricos, entonces usando el teorema de Gauss, puedo conocer entonces el sigma localmente sobre la superficie de este objeto que es conductor. Entonces tuve que hacer un montón de cálculos antes para poder calcular el sigma. En cambio, en esta situación, debido a la alta simetría, no necesito resolver la ecuación de Poisson de Laplace aquí adentro o que fuera. De hecho, lo podría hacer y voy a llegar al mismo resultado. Pero me voy a pasar eso simplemente porque para esta situación de alta simetría yo puedo calcular ahora el sigma. Lo conozco en este minuto. No como en esta situación, que necesito hacer todas estas cuentas para poder calcular el sigma. Y ahora, como conozco el sigma, entonces puedo utilizar estas ecuaciones que están acá para calcular el potencial eléctrico de la distribución. De hecho, esto que está aquí esta distribución tiene carga distribuida en una superficie. Tengo Coulomb por metro cuadrado, tengo sigma. Y por lo tanto, la expresión que debo tomar aquí es esta que está acá. De hecho, en este caso, el sigma es constante, ¿no? Es la carga Q partido por
en 4 pi r cuadrado. Así que este sigma que está aquí es una constante. Entonces, me voy a parar acá y voy a poner un sistema de coordenadas en el cual la esfera está en el centro del sistema de coordenadas, para simplificar las matemáticas. Suponiendo que ese es el centro de la esfera. Ahí, ¿no es cierto? Y ahora el sigma aquí es constante, así que el potencial en un punto R, donde quiera, esto debería ser la integral de superficie del K por el sigma 0, que es constante, por el elemento de área, partido por la norma de R menos R'. Y con eso entonces soy capaz de calcular el potencial en cualquier parte, en cualquier punto del espacio. El R' vive sobre la superficie de la esfera, el R' vive sobre la superficie de la esfera, y el R es algún vector que es donde quiero calcular esto. De hecho, lo voy a calcular afuera. Pero para simplificar las cuentas, como esto es invariante bajo rotaciones, el potencial este que está aquí debería depender solamente de la distancia donde estoy calculando el punto de observación, digamos, al centro de la esfera. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar el R de observación, lo voy a tomar aquí en el eje Z, para simplificar las cuentas. Voy a tomar el R, por ejemplo, igual a 0,0Z. ¿Estamos de acuerdo? Y el R', entonces esto debería ser el punto aquí, cualquier punto sobre la esfera. Y esto en coordenadas esféricas, ¿no es cierto? Si esto tenía ángulo θ, y esto bajaba aquí con un ángulo φ, entonces esto era R sen θ, que es esta distancia que está aquí, por cos φ, R sen θ sen φ, que es la componente I, y la componente Z era R cos θ. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y veamos si me puedo calcular esta integral. ¿Cuánto me da? ¿Cuál es el elemento de área escalar para una esfera de radio R? No se acuerdan de nada. Era R cuadrado seno de θ de phi, ¿no? Calculamos según unas clases atrás. El elemento de área ahí, de hecho, es el elemento que debería estar puesto en esa zona. Y ahora me tengo que calcular el R menos R'. ¿Cuánto vale R menos R'? Bueno, S menos S que está ahí. Así que me queda menos R seno de θ coseno de phi menos R seno θ seno θ seno de phi. Y aquí queda la resta de Z menos R coseno, ¿no? Esa menos esa. Está bien, ¿no? Y ahora me saco el largo de esta cuestión. ¿Cuál es el largo de esto? Esto es la raíz cuadrada de esta al cuadrado más esta al cuadrado. Cuando eleve esta al cuadrado, me queda esto al cuadrado por coseno cuadrado más esto al cuadrado por seno cuadrado. Las factorizo por R cuadrado seno θ. Y me queda aquí coseno cuadrado más seno cuadrado cuando lo sumo. Y esta me queda Z menos R coseno de θ.
cuadrado. Eso vale 1, así que esto que está aquí es r al cuadrado seno al cuadrado de teta. Y ahora si quieren, saco el cuadrado binomio de esto es z al cuadrado menos 2r z coseno de teta más r al cuadrado coseno al cuadrado de teta, ¿no? Y sumo estos dos de aquí, y esto es raíz cuadrada de r cuadrado más z al cuadrado, s más r cuadrado, menos 2rz por coseno de teta. Ahí está. Así que esa es la distancia entre r y r', es decir, la longitud, si ustedes quieren, si está el vector r que está aquí, esta distancia que está aquí. Y ahora me hago la integral nomás para poder calcular el potencial. Reemplazo esto aquí arriba, reemplazo esto aquí abajo y calculo el potencial para esta distribución. ¿Cuánto vale B de R? B de Z en realidad, porque estoy calculando a lo largo del eje Z, B de Z. Que es B de 0, 0, Z, ojo. Entonces esta cuestión va a ser la integral de el K por el sigma 0, el de A era R cuadrado, seno de teta de phi, y todo esto está dividido por entonces esta distancia que está aquí, que es, lo voy a escribir aquí, raíz cuadrada de R al cuadrado más Z al cuadrado menos 2RZ por coseno de teta. Vamos ahí. Y esto es una integral doble, porque una integral de superficie es los ángulos. El ángulo θ va de 0 a pi, y el ángulo phi va de 0 a 2pi. El R es constante, que es una esfera. Y ahora integro en phi, lo que está aquí adentro no depende de phi. Primero saco las constantes, K una constante, sigma 0 una constante, R al cuadrado una constante, todo fuera, integro sobre phi, que entonces me da la integral de 0 a 2pi de phi, y luego integro lo que queda sobre teta, que es esta integral que está acá. Porque es separable de alguna manera el integrando. Y esto es 2pi, así que toda esta cosa es 2pi k sigma 0 r al cuadrado. Y ahora me hago esta integral que está aquí. Entonces me fijo que lo que está aquí va con coseno, y esto tiene un seno, y la derivada de coseno es menos seno. Entonces está de cajón que lo que debería hacer aquí es llamarle, si ustedes quieren, a esta lo voy a llamar I de integral, así que la voy a poner aquí, I sub 0. Me voy a calcular entonces la integral que está aquí, y luego la multiplico por este factor y voy a obtener el potencial eléctrico. Entonces veamos cuánto es esta integral. Entonces lo que voy a hacer es llamar U a todo esto que está aquí abajo, R al cuadrado más Z al cuadrado menos 2RZ coseno de teta. Y de U, entonces menos 2RZ, le haría coseno es menos seno, así que esto queda de esta forma. Y esto que está aquí es justo este pedazo. Así que toda esta integral y cero la puedo escribir como seno de teta, que es lo mismo que de U partido por 2RZ. Eso partido por eso, seno de teta. Y abajo queda la raíz cuadrada de U, que es lo que está aquí. ¿Y esto dónde tengo que integrarlo? La integral en teta va de 0. Cuando teta es 0, entonces cuando teta es 0, ¿cuánto vale U? Si teta es 0, esto queda, el coseno de 0 vale 1,
Y esto queda r cuadrado más z cuadrado menos 2rz. Y eso es el cuadrado de un binomio. De hecho, que esto debería ser algo así como r menos z al cuadrado, ¿no? Y cuando θ0 vale pi, que es el otro límite, el coseno de θ vale menos 1, cambia el signo, y es el mismo cuadrado binomio, pero ahora con el signo más. Entonces, esta integral va de 0, o sea, de r menos z al cuadrado a r más z al cuadrado. Así que saco aquí el factor 2rz, y esto es lo mismo que la integral entonces de r menos z al cuadrado a r más z al cuadrado. Y esto es u elevado a menos un medio de 1 integral. O sea, aquí la constante que estaba aquí abajo, 2rz, y ahora me hago esta integral. La integral de u elevado a menos un medio es u elevado a un medio. Yo voy a poner la constante primero. Es 1 partido por 2rz por u elevado a más un medio evaluado entre r más z y r menos z al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto da esto? Entonces esto queda la raíz cuadrada de r más z al cuadrado menos la raíz cuadrada de r menos z al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Así que ese es el valor de esta integral. Lo voy a anotar acá porque estoy haciendo los cálculos en tiempo real. Y 0 es 1 partido por 2rz. Lo que está aquí, la raíz cuadrada de estrellita al cuadrado, es simplemente el valor absoluto de lo que está ahí adentro. ¿Qué no funciona? Ahí. Esto que está aquí es el valor absoluto de r más z menos el valor absoluto de r menos z. Eso es lo que está entre paréntesis. Así que toda la integral entonces es una suma de valores absolutos. Y el potencial eléctrico es 2 pica veces 2 pica sigma 0 por r cuadrado s, la integral y 0, que la voy a anotar acá de nuevo en la otra pizarra. ¿Estamos de acuerdo? Así que lo que tengo para calcular el potencial eléctrico de esta configuración, entonces esta constante por esta integral. Así que voy a cambiarme de pizarra. Y ahora entonces el potencial entonces es la constante que era 2 pi k sigma 0 por r al cuadrado por la integral. Y la integral, aquí tiene integral, lo voy a poner acá, tiene una constante abajo que era 1 partido por 2rz, y era una resta de valores absolutos. Eso era. Entonces, ¿dónde estoy parado yo? Acá está la esfera. Yo estoy parado aquí arriba, estoy calculando el z aquí arriba. Aquí. Por lo tanto, en mi caso, z es mayor que r, estoy afuera. Z es mayor que r, y por lo tanto, el valor absoluto de r más z, el valor absoluto de r más z es lo mismo que r más z, los dos son positivos, pero el valor absoluto de, como z es mayor que r, este número es negativo, y el valor absoluto entonces es menos lo que está aquí adentro, así que esto es menos r menos z, así que esto es z menos r. Y ahora lo reemplazo, y b de z entonces debería ser
2πk sigma 0 R al cuadrado, 1 partido por 2RZ. ¿Y cuánto queda aquí adentro? Queda R más Z menos esto que está aquí. Entonces queda menos Z más R. Se van los Z. Esto queda un 2R que se cancela con ese R que está ahí. Entonces esto es 2πk sigma 0 por R al cuadrado partido por Z, ¿no? Porque ese R con ese R queda un 2R que se cancela con ese y queda una Z abajo. Y D de Z, entonces sería 2πk sigma 0 aquí R al cuadrado R al cuadrado partido por Z. Hay un factor 2 que me está molestando. Aquí está el factor 2. Por la integral de esto me faltó un medio aquí. Esto le sumo 1, queda un medio, pero está dividido por un medio. Y eso es lo mismo, dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2. Así que hay un 2 ahí en toda esta cosa. Así que este es un factor 2 de carga. Perfecto. Y eso me da, entonces, ese 2 con ese 2 me da un 4pi, que es lo que estaba echando de menos aquí. Este es un 4pi. Ahora, la carga que está en la esfera tiene que ser la densidad de carga multiplicado por el área de la esfera, que es 4pi r cuadrado. Entonces, 4pi r cuadrado por sigma 0 es lo mismo que Q0, así que esto es K por Q0 partido por Z. Y esto entonces es el potencial eléctrico en el eje Z sobre el eje Z para Z mayor que R. Estoy afuera de la esfera. Y eso ahora ustedes lo pueden rotar si quieren, y en realidad identificar el Z con el radio, con la coordenada radial nomás, porque estoy invariante bajo rotaciones. Entonces pueden reemplazar Z por R y esto es el potencial a una distancia R nomás, que es K por Q0 partido por R. Así que el potencial eléctrico de una esfera, perdón, de un cascarón conductor al cual ustedes colocan una carga Q0, después de un rato cuando llega al equilibrio, el potencial eléctrico que fuera es el mismo potencial eléctrico de una carga puntual que esté centrada ahí en el origen. Es exactamente el mismo. Para Z mayor que R, obviamente, esta expresión es para R mayor que R grande, o esta de aquí es para Z mayor que R afuera. ¿Qué pasa adentro? ¿Qué pasa cuando estoy adentro de la esfera con esto? ¿Cuál es el potencial en el interior? Entonces veamos qué pasa si Z es menor que R adentro. ¿Cuál es el potencial? Entonces de nuevo, miro aquí. En ese caso,
el Z es más chico que R y por lo tanto esto es simplemente un número positivo y el valor absoluto es lo mismo. Es decir, saco los paréntesis de esto sin ningún problema y queda igual. Y en ese caso queda R menos R que se van. Y esto que está aquí me queda Z menos Z queda un 2Z. Queda un 2Z que se cancela con este 2Z y por lo tanto queda esto que está aquí partido por 2R. Y entonces esto queda un 4pi sigma R cuadrado, que es la carga total, queda la carga total por K, queda la carga total por K partido por esencialmente R. Porque ese 2Z se fue con ese 2Z que está ahí. Y los R se fueron, me quedó un 2Z, se fue, y quedó 2 sobre R. Ese R se cancela con ese R, y esto queda K por Q por R. Así que cuando evalúo esto es simplemente K por Q por R. De hecho, debería ser el mismo valor que cuando yo venga por aquí y tome el límite en que Z, me acerco, y tomo el límite cuando Z igual a R, cuando Z vale igual a R, esto de R se va con ese R que está ahí, y me queda lo mismo, ¿no? No, me está quedando lo mismo. ¿Qué es lo que me falta acá? Me queda el mismo límite. O sea, si yo me acerco por aquí, por fuera, el potencial sobre la superficie de la esfera, que es lo que quiero calcular al final del día, el potencial cuando Z es igual a R, según esta ecuación que está aquí, debería ser K por Q, K por Q0, K por Q0 partido por R, cuando Z es igual a R. Cuando vengo por fuera, me acerco y me paro justo en la superficie, el potencial sobre la superficie es KQ, K por Q partido por R. Y ese debería ser el mismo valor que está acá. ¿En qué me equivoqué acá? Acá cuando resto se van, los R estos se van, ese Z menos Z queda 2Z que se cancela con el 2Z. Y lo que pasa es que me queda dividido por R. Me queda dividido por R. Todo esto me queda dividido por R. Me queda un 4pi K sigma 0. Voy a escribirlo aquí. 4pi K sigma 0. 4pi K sigma 0. Y S2, S2 con el 2pi, el 4pi K sigma 0. Pero aquí S cancela S y me queda un puro R. Me queda multiplicado por R. Esa es la diferencia. Ahora, esto que está aquí es 4pi R al cuadrado sigma 0, ¿cierto? Por K y lo dividen por R. Y la que está arriba es 4pi R, que es la área completa por sigma 0, es la carga completa por K partido por R. Así que los dos límites me dan lo mismo. Y esto dice que esto de aquí no depende de Z. No importa dónde esté parado en el interior de la esfera, el potencial aquí tiene siempre este valor. Por lo tanto, si hago un gráfico del potencial eléctrico de esta esfera, y lo grafico aquí, cuando el radio sea menor que R, excepto parado aquí adentro, el potencial entonces tiene este valor que está aquí, que es constante, que tiene K por Q0 partido por R. Y cuando salgo de la esfera,
el potencial sobre la esfera es el mismo ahí, pero una vez que salgo, esto decae como 1 sobre R. Entonces esa ecuación es una hipérbola que viaja por aquí, y que hace esto que está acá, y de aquí para allá esta cosa debería de caer entonces como K por Q partido por R, que es el valor fuera de la esfera. Cuando llego justo ahí, el valor es el mismo y adentro entonces el potencial es constante. Entonces, el punto de todo este análisis, entonces, es que el potencial sobre la superficie de la esfera, si V0 es el valor del potencial eléctrico sobre la superficie, entonces ese valor no es arbitrario. V0 es K por Q partido por el radio, que es el mismo valor en el interior, en este caso. Entonces, como esto es un conductor, ¿no es cierto? Como esto es una esfera conductora, yo sé que los conductores están completamente caracterizados por el valor del potencial sobre la superficie. Lo que dice esta relación es que, dado un valor de potencial aquí, la carga que yo puedo tener sobre esa superficie no es arbitraria. De hecho, la carga que puedo tener ahí es Q0, si ustedes quieren, que va a ser V0 por R partido por K. Como un conductor, yo el dato que voy a dar va a ser el valor del potencial sobre la superficie. Los conductores se caracterizan por los valores del potencial eléctrico sobre la superficie. Si yo digo que el potencial sobre esta superficie, no sé, son 10 volts, por ejemplo, entonces la carga que yo puedo tener aquí, los coulombs que pueden estar ahí para que eso pase, no son arbitrarios. Van a ser los 10 volts multiplicado por R partido por la constante K. Entonces hay una relación, si ustedes quieren, lineal, en este caso, entre el voltaje que el sistema eléctrico puede tener y la carga que puede contener, de alguna manera. No es arbitrario. Dado un voltaje, la carga que puede tener este sistema está dado por esto. De hecho, el V y el Q están relacionados linealmente, porque si lo piensan esto como la ecuación de una recta, si ponen aquí la carga y ponen aquí el voltaje, entonces esta es la ecuación de una recta. Una recta tiene coeficiente 0 igual a m por q más n. Ustedes quieren lo miren así, es m por q más n. Coeficiente de posición vale 0, acá no hay nada, y la pendiente de la recta es k partido por r, que es la recta que pasa por aquí. Entonces, el voltaje que yo puedo tener sobre la superficie es proporcional a la carga que yo puedo almacenar sobre la superficie. Debido a que esta relación es lineal, entonces la pendiente de esta cosa se llama esencialmente la capacitancia, y se define, lo que me acuerdo es que es CBQ. Entonces la capacitancia de un sistema eléctrico se define como la carga que tiene el sistema partido por su voltaje. De hecho, voy a poner el valor absoluto aquí porque el voltaje podría ser menos 5 volts, pero la capacitancia es el valor absoluto, si ustedes quieren, de la pendiente que está aquí. Y para esta esfera, entonces, para esta esfera la carga Q es el de 0, el voltaje por R, partido por K, y lo divido por el voltaje, que en este caso el valor absoluto del mismo es V0, se van los V0,
y me dice que la capacitancia de esta esfera, entonces, el radio partido por la constante K. Así que, esencialmente, el C que está aquí es el inverso de la pendiente, porque no está midiendo B partido por Q, sino que está midiendo Q partido por V. Dan vuelta a esto, si lo ponen así, el eje, lo voy a poner acá mejor, si le ponen el voltaje aquí y ponen la carga acá, di vuelta a los ejes, fíjense, acá estaba el voltaje, aquí estaba la carga. Los di vuelta, entonces en este gráfico B sobre Q, la pendiente de la recta es el inverso de la capacidad. En cambio, en este gráfico, la pendiente de la recta, cuando lo grafique así, sigue siendo una recta, la pendiente de esta recta es la capacidad del objeto eléctrico. Y es porque simplemente hay una relación lineal entre el voltaje que puede tomar el objeto sobre su superficie y la carga que se puede distribuir sobre él. Eso. De alguna manera, la capacidad es una medida de cuánta carga puede almacenar el objeto para un voltaje dado aplicado sobre él. Esa es la idea de capacidad. Entonces, dice esto que para una esfera de radio R, la capacidad de la esfera es proporcional al radio. Es decir, entre más grande sea la esfera, más carga puedo almacenar en el objeto para el mismo potencial aplicado. O sea, si tengo una esfera de 1 metro con 1 volt aplicado sobre la superficie y tengo una esfera de radio 10 metros que tiene 1 volt sobre su superficie, entonces claramente la esfera más grande va a tener 10 veces más carga que la más chica, que la de radio 1 metro. Eso es lo que dice esto. Entonces, de alguna manera, estos objetos conductores pueden almacenar carga. ¿Y cuánta carga pueden almacenar para un voltaje dado? Lo da la capacitancia. Así que si ustedes quieren, los conductores pueden funcionar como almacenes de carga, depósitos de carga, como cuando uno va a la cocina, ¿no es cierto?, la abre y saca arroz, qué sé yo, fideos, es como una despensa, pero en esta despensa hay pura carga nomás. Entonces los objetos conductores se comportan de esta manera como despensas de carga. ¿Y cuánta es la capacidad de esa despensa? Eso lo mide la capacitancia, o la capacidad, como quieran llamar. Esto se llama capacidad. De hecho, esto se llama autocapacidad. ¿Y qué unidades tiene esto? Bueno, en el sistema internacional la carga se mide en coulomb y el voltaje se mide en volt. Y eso se llama en el sistema internacional un faradio. Un faradio. Así que la medida de capacitancia en el sistema internacional son los faradios o F-no. ¿Está claro la idea? Sí, profe, todo claro. Ya. Ahora, en este sistema había un solo conductor que era la esfera de radio R. Y por eso es que llamé a esto la autocapacitancia. De hecho, este era el valor absoluto del voltaje que estaba acá sobre la esfera. Pero ahora yo puedo generalizar esta idea y considerar un sistema ahora que tenga 2 conductores, por ejemplo. Supongan ahora que tienen un conductor
y tienen otro conductor. Tienen dos conductores. Un conductor 1 y un conductor 2. Y ahora a este conductor ustedes le ponen una cierta cantidad de carga aquí, digamos, más Q. Y a este otro conductor le colocan una cantidad menos Q. Es la misma magnitud de carga, pero un conductor tiene carga positiva y el otro conductor tiene carga negativa. La colocan ahí y la sueltan. ¿Qué va a pasar? Se van a anular, se van a pasar las cargas. No, porque no están en contacto. No hay ninguna cosa que las conecte. Si yo pusiera un alambre aquí y las conectara, ahí te creo. Pero están separadas. No hay contacto físico entre este conductor y este conductor. ¿Qué debería pasar una vez que yo, si pongo con la mano aquí un puñado de carga más Q y saco la mano y lo suelto? ¿Qué va a pasar? Olvídense de este, piénselo por separado, olvídense de este, piensen en este nomás. Una vez que suelto la carga, las cargas, como un puñado, como un racimo de cargas positivas, las cargas positivas se repelen y lo que van a tratar de estar alejadas lo más posible, ¿no? Digamos, una se va a ir por aquí, la otra se va a ir por acá, qué sé yo, y lo que van a generar al final del día es alguna distribución de carga sobre la superficie. Toda la carga que estaba aquí en el interior de este volumen se va a ir a la superficie, ¿no? Y debería generar una densidad de carga superficial ahora que no es homogénea, va a depender del ángulo si ustedes quieren, pero al final del día debería existir aquí un sigma de equilibrio, un sigma positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, va a pasar lo mismo. La carga negativa, las cargas negativas se repelen, tienen el mismo signo, y una carga negativa se va a ir por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, qué sé yo. Y al final del día debería generar un sigma de equilibrio. Estoy pensando que está esta sola, digamos. Estoy mirando, solamente estaba esto en el espacio y debería haber un sigma de equilibrio, un sigma cero de equilibrio. Si solamente está esto en el espacio, después de un ratito, debería también existir un sigma de equilibrio aquí, un sigma cero. Ahora, cuando traigo las dos y las pongo las dos en el espacio, entonces claramente ahora las cargas que están aquí van a interactuar con las cargas con el campo eléctrico, si ustedes quieren, de esta otra configuración, y esa densidad de equilibrio va a cambiar, esta también, pero una vez que yo las ponga a una cierta distancia fija, las cargas se van a reacomodar y van a generar un nuevo sigma de equilibrio, un sigma 1, digamos. Se van a reacomodar y van a generar una densidad de carga de equilibrio aquí y van a generar una densidad de equilibrio acá, que no va a ser la misma que estaba cuando cada una estaba separada en el espacio, estaba solita, porque claramente estas cargas van a interactuar vía la interacción eléctrica, ¿no? La ley de Coulomb, si ustedes quieren. Pero en algún minuto esto
van a generar una nueva densidad de carga prima, digamos, en cada uno de ellos. Y lo que está claro es que una vez que pase eso y este sistema está en equilibrio, el voltaje sobre esta superficie debería ser constante, que le podría llamar V1. El voltaje sobre esta otra superficie también debería ser constante y le voy a llamar V2. Porque si el voltaje no fuera constante, como vimos hace unas clases, entonces indicaría que hay una componente paralela del campo eléctrico y las cargas se empezarían a mover, a acelerar y adquirir cada vez mayor velocidad. Por lo tanto, podría sacar energía de la nada, de alguna manera. Eso es imposible. Así que una vez que estas las pongo juntas, las cargas se readecúan nuevamente, generan sigmas de equilibrio y el potencial eléctrico debería ser constante en cada uno de ellos. Además, el campo eléctrico generado por esta distribución de carga tiene que ser normal a la superficie, es decir, aquí tiene que salir con 90 grados y aquí el campo eléctrico, como esto atrae, el campo eléctrico tiene que llegar con 90 grados. Aquí sale con 90 grados y aquí tiene que llegar en cada punto con 90 grados. Sale perpendicular y aquí llega perpendicular. Recuerden, el campo eléctrico no puede tener una componente paralela porque esa componente paralela haría que las cargas negativas de aquí se movieran o que las cargas de aquí positivas también se movieran a lo largo de esta superficie. Y eso no pasa, puesto que el sistema llega al equilibrio. Así que una vez que coloco estos dos conductores a una cierta distancia, esto genera una distribución de carga, un sigma de equilibrio, esto también, el potencial en cada uno de estos conductores constante y el campo eléctrico en cada punto de la superficie de este conductor y de este otro conductor es normal a la superficie, 90 grados. Y este sale 90 grados. Ahora, si yo muevo o separo un poco los conductores, los alejo, las cargas obviamente se readecúan, la densidad de carga vuelve a cambiar y vuelve a llegar a un nuevo estado de equilibrio. ¿Se dan cuenta, no? Pero el potencial debería ser, podría cambiar, te podría depender de la geometría de esto. El punto es que en cualquier situación el potencial es constante aquí, o toma un valor constante aquí y toma un valor constante acá, puesto que esto es un conductor. Y ahora entonces uno diría, bueno, y esto entonces puede almacenar carga, porque esto guarda carga aquí, una carga Q positiva, y aquí guarda una carga Q negativa. Y además esa carga debería estar relacionada, como en el caso anterior, con los potenciales que adquiere este sistema sobre su superficie. De hecho, este par de conductores en los cuales pongo una carga más Q aquí y una carga menos Q acá, esto es lo que se llama un condensador. Aquí, un condensador. Cualquier par de conductores, de manera que uno tiene una carga más Q y el otro tiene una carga menos Q, se llama un condensador. Y la gracia de un condensador es que puede almacenar carga. Uno tiene una carga más Q y el otro tiene una carga menos Q. ¿Y cuánta carga puede almacenar aquí? Bueno, esto va a depender de los voltajes que estén sobre cada una de las superficies. De hecho, la capacidad o la capacitancia de esta configuración se define como la carga en positiva, la carga que está aquí, el más Q, dividido por la diferencia de potencial entre los dos conductores, un valor absoluto, porque la capacitancia es un número mayor que cero, un número positivo, por eso es que se toma la carga positiva. Y esto de nuevo se mide en Coulomb partido por volt,
y la medida, esto es un faradio también. Así que cada vez que ustedes tengan un par de conductores con más Q y menos Q, eso se llama un condensador y ese sistema eléctrico puede almacenar carga. ¿Y quién mide la cantidad de carga que puede almacenar? Es la capacitancia o capacidad. Esto se llama la capacidad o capacitancia. Y se mide en Faraday. Y de alguna manera este problema de la esfera solita, que yo calculé el potencial eléctrico y llegué a esta relación en que me di cuenta que el potencial sobre la superficie era proporcional a la carga, pueden pensar que tenían una esfera con más Q aquí y tenían una esfera aquí con menos Q, pero esta esfera hicieron que el radio, la distancia entre ellas tendiera a infinito. Y la esfera con menos Q se fue a infinito. Entonces veo solamente esta que está acá. Esto siempre fue un condensador, si ustedes quieren, con más Q y menos Q. Lo que pasó es que esta la llevé a infinito y me quedé solamente con la que está acá. Es lo mismo. Es como que si esta de aquí la alejara y concentro mi atención en esta que está acá. Eso es lo que pasó con el caso anterior. Así que la capacidad o la capacitancia, entonces, lo que mide es la cantidad de carga que puede almacenar un sistema eléctrico de este tipo, un condensador. Un condensador es un par de conductores cualquiera, en los cuales a uno le colocan una carga más Q y al otro le colocan una carga menos Q. Y la capacitancia entonces la mide este factor que está aquí, que es esencialmente la constante de proporcionalidad que existe entre el voltaje y la carga cuando están parados sobre la superficie. Eso es toda la idea. Entonces ahora ustedes pueden calcular capacitancias de lo que quieran. Por ejemplo, podrían tener un condensador aquí hecho con cilindro, un condensador cilíndrico. Toman, por ejemplo, toman un cilindro así infinito y acá este tiene radio A, por ejemplo, y acá le colocan otro cilindro y este es un cilindro infinito aquí. Sigue para allá. Y esto obviamente sigue para acá. Y este tiene radio B. Y no sé, pues en el interior, por ejemplo, colocan carga más Q distribuida uniformemente y acá colocan menos Q. Me pregunta es, por ejemplo, cuál es la capacitancia de este condensador. Supone que esto es un conductor infinito. Esto sigue hacia la izquierda y sigue hacia la derecha. ¿Cómo calcularían la capacidad? Lo que voy a hacer ahora, antes de finalizar la clase, es que este objeto podría tener un condensador así que cilíndrico, ¿no? Pero también, por ejemplo, podría tener un condensador esférico, es decir, tomo una esfera de radio aquí A y otra esfera de radio B
y a la esfera de adentro le pongo una carga más Q, por ejemplo, igual que esto, y a la esfera de afuera le pongo una carga menos Q. Ahora sí que tengo dos esferas de radio finito, y me podría calcular, preguntar cuál es la capacidad de ese y cuál es la capacidad de ese, por ejemplo. ¿Mm? También puedo hacer lo siguiente, puedo tener una placa aquí infinita, este es un plano cargado, digamos, con más sigma, 0, y al lado, aquí al lado, a una cierta distancia, si este el eje es X, por ejemplo, le coloco otra placa infinita con menos sigma. Más sigma, menos sigma. Entonces esta tiene solamente carga positiva ahí, y esta tiene carga negativa, uniformemente distribuida sobre la superficie. ¿Cuál es la capacidad de esto? Esto es un condensador con geometría cilíndrica, aquí tienen un condensador con geometría esférica, y este que está aquí sería como un condensador con simetría cartesiana, ¿se dan cuenta, no? ¿Cómo podrían calcular la capacitancia? Por ejemplo, para este. Las cartesianas son las más simples, entre comillas. ¿Qué necesito para evaluar la capacitancia? La capacitancia era la carga del que estaba positiva partido por la diferencia potencial, ¿no es cierto?, entre los dos conductores cargados. Es decir, estos dos conductores, este podría tener un potencial V1, este podría tener un potencial V2. La diferencia de potencial es lo que aparece aquí en la definición de capacidad, era V2 menos V1. Es la diferencia potencial entre estos dos conductores, o la diferencia de potencial entre estos dos conductores que están acá. Digamos, esto está positivo, esto está negativo. La diferencia de potencial en volt entre estos dos es lo que está aquí abajo. Entonces pregunta, ¿cómo puedo calcular la diferencia potencial aquí? Podría resolver la ecuación de Laplace como en el control, calcular el potencial aquí adentro, ¿no? Y luego calcular la diferencia potencial. O bien podría calcular el campo eléctrico aquí adentro, ¿no es cierto? Y luego yo sé que la diferencia potencial entre dos puntos, por el teorema fundamental del cálculo, que si ustedes quieren, esta cosa era menos la integral de punto dl, ¿no? Donde uno va, hace la integral entre dos puntos cualquiera del espacio, y la integral no depende del camino. Puedo tomar esa curva, o puedo ir por la línea recta. De hecho, lo que podría hacer es, por ejemplo, pararme aquí, y caminar por la recta a lo largo del eje X, y evaluar la diferencia potencial entre ese punto y ese punto a lo largo de esta línea, que va a ser la misma diferencia potencial irme por aquí arriba, por aquí abajo, por donde quiera, porque esta integral no depende del camino. Teorema fundamental del cálculo para el caso eléctrico. Y para calcular la diferencia potencial, lo que necesito es el campo eléctrico aquí adentro. Y ese campo eléctrico lo podría calcular, por ejemplo, utilizando el teorema de Gauss. ¿Sí? ¿Sí? Pienso que tengo una pura plancha, tengo un puro plano cargado, si tengo un puro plano cargado con sigma. Pongo aquí un cilindrito aquí, y si esto está cargado con más sigma, por ejemplo, yo espero que el campo eléctrico de esta configuración apunte hacia acá, al lado derecho, y hacia allá,
hacia el lado izquierdo, porque una carga positiva a este lado debería acelerar en esa dirección y una carga de prueba positiva, ¿no es cierto?, debería moverse en esa dirección. Y la dirección de movimiento de la carga positiva me dice la dirección del campo eléctrico. Entonces, además, este campo debería ser independiente de mi distancia, porque como esto es un plano infinito, yo no me doy cuenta si estoy parado a 1 centímetro del plano infinito o si me paro a 1 kilómetro de un plano infinito, no veo diferencia alguna, porque no le veo los bordes, no me doy cuenta si me alejé o me acerqué a un plano infinito, porque no tengo cómo comparar las escalas. Yo me doy cuenta que las cosas crecen o me acerco a algo o me alejo y las cosas se achican o se agrandan porque los bordes, ¿no es cierto?, cambian. Pero en un plano infinito el borde nunca va a cambiar. Entonces no tengo cómo darme cuenta de si me alejo o me acerco a un plano infinito. Y por lo tanto el campo eléctrico entonces debería ser independiente bajo traslaciones sobre el eje perpendicular del campo. Así que si este es el campo en cualquier otro punto por acá, también es. Y este debería ser menos E en el sentido que la flecha apunta para el otro lado. Y podría aplicar el teorema de Gauss aquí para calcularme esta cuestión. Y lo voy a hacer en este cilindro. Y esto que está aquí tiene que ser la carga neta partido por epsilon 0. Entonces, esta integral tiene las dos tapas de aquí y tiene el manto. Entonces, digamos que esta es la cara 1, esta es la cara 2 y este es el manto. Esa integral es la integral sobre la cara 1 más la integral sobre la cara 2 más la integral sobre el manto. Y eso tiene que ser la carga neta partido por epsilon 0. Ahora, sobre el manto, el campo eléctrico está puesto así y acostado. Aquí voy a poner así, aquí está el manto. El campo eléctrico está acostado y el elemento área es normal al manto, 90 grados con la superficie, con el manto. Y por lo tanto, el producto punto del campo eléctrico con el manto, con el elemento de área, sobre cualquier punto aquí en el manto, siempre son 90 grados. Y si este es 90 grados, producto punto es 0, entonces la integral sobre el manto me da 0. La única que aporta son las caras. Y en las caras el elemento de área son paralelos, tiene un ángulo de 0 grados, y el elemento de área aquí también son paralelos. De hecho, deberían ser idénticos. Así que estas dos veces, si ustedes quieren, la integral de la cara 1 tiene que ser la carga neta partida por epsilon 0. Esta es la integral sobre la cara 1. Y la carga neta, aquí hay carga solamente en esta región que está aquí. Y esa carga debe ser el sigma que está ahí por el área del manto, porque todo el sigma es constante, es homogéneo. Estoy suponiendo que es homogéneo. Y esta integral es simplemente el valor constante del campo eléctrico por el área que está acá, que es la misma área. Esto es un cilindro, esa área y esa área son iguales, así que es la misma área. Así que se va en la área aquí y me dice que el valor del campo eléctrico, entonces, me faltó un epsilon 0 aquí, ¿no? Sigma partido por 2 epsilon 0. Esa es la magnitud del campo eléctrico a un lado o al otro lado de esta plancha cargada infinita. Así que el campo eléctrico a este lado es constante, vale sigma partido por 2 epsilon 0. A este otro lado es constante y vale sigma partido por 2 epsilon 0. Aquí el campo eléctrico apunta para la derecha, acá el campo eléctrico apunta hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar ahora cuando coloque los dos planos cargados? Tengo ese plano, voy a poner el eje X aquí,
A veces con una línea mejor. ¿Ya? Voy a poner el eje X aquí. Voy a poner el primer plano cargado ahí. Y después voy a poner el segundo plano cargado por acá. Este está el origen. Este es el origen aquí, el sistema de coordenadas. El origen. Este tiene más sigma. Y acá el otro tiene menos sigma. El eje X. Entonces lo que voy a dibujar aquí son los campos eléctricos. Este tiene carga positiva. El primer plano tiene carga positiva. Genera un campo eléctrico en esa dirección y genera en esta otra región un campo eléctrico en esa dirección, cuya magnitud es sigma partido por 2 epsilon 0. En esta región, el campo eléctrico apunta en esa dirección debido a este plano. Este es el campo eléctrico debido a esta configuración. Ahora, el otro plano tiene carga negativa, menos, 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 menos. Y si miro el campo eléctrico solamente de esta configuración, debería ser idéntico a esto, pero ahora es atractivo, no repele, una carga positiva se atrae. Entonces el campo eléctrico de este debería ser un campo en dirección contraria, que tiene el mismo largo que ese. Aquí a la izquierda el campo eléctrico, una carga positiva se atrae, por lo tanto el campo eléctrico apunta para allá, y en esta región también apunta para allá. Esta es la izquierda del plano, así que esta atrae, esta es la derecha, atrae. En este plano que está aquí, este repele, si estoy a la derecha se repele, se repele. Si estoy a la derecha, a la izquierda también se repele. Y el campo eléctrico total que un observador ve es la suma de los campos eléctricos producidos por cada uno de ellos. Entonces, cuando mire aquí, esta flecha tiene el mismo largo de esa, esta va hacia la derecha, esta va a la izquierda, el campo total aquí vale 0. Acá estas están en la misma dirección y se suman. Así que ven un campo eléctrico que es el doble de esta. De hecho, el campo eléctrico que está aquí debería ser, esta es sigma partido por 2 epsilon 0, esta es sigma partido por 2 epsilon 0, el doble de esto es sigma partido por epsilon 0. Y acá pasa la misma situación que está acá, esta flecha para un lado, para el otro, la misma magnitud, el campo eléctrico neto es 0. Así que cuando ponen dos planos paralelos en el espacio, a la izquierda de este sistema el campo eléctrico es 0, a la derecha de este sistema el campo eléctrico es 0, pero en el interior de los dos planos el campo eléctrico es el doble de uno solo, que es sigma partido por 2 epsilon 0. Así que ahora ustedes conocen el campo eléctrico en el interior de este condensador de placas paralelas, porque eso es lo que es de esto. Tengo un conductor que tiene carga positiva y el otro tiene la misma carga negativa, tiene las mismas densidades. Y ahora, como conozco el campo eléctrico ahora, entonces me puedo calcular la diferencia potencial vía el teorema fundamental del cálculo, si ustedes quieren. Integro el campo eléctrico a lo largo de una curva y eso me debería dar la diferencia potencial. De hecho, ¿qué curva debería usar? Debería partir de aquí, obviamente, del punto A, y llegar al punto B, y lo voy a hacer por el eje X, porque es la más fácil, si la integral no depende del camino. Entonces me voy por la curva más simple, que es la recta entre los dos puntos. Entonces, la diferencia potencial entre el punto B y el punto A es menos la integral de punto L. De hecho, debería integrar de aquí cierta distancia, la distancia entre las placas, no sé, pues le llamo D. Esta integral debería ser la de 0, estoy parado acá, que es el origen, este es el origen, hasta D. Entonces, ¿cuánto es esto? Esta es la integral de 0 a D. El campo eléctrico, como vector, tiene magnitud sigma partido por epsilon 0. Está en el eje X,
este es el eje X positivo, el campo eléctrico está hacia la derecha. Y el de L es el pedacito de camino aquí, que en este caso el de L debería ser lo mismo que de X en X tongo, porque estoy caminando en el eje X. Y la dirección en la que estoy caminando es el vector unitario en el eje X. Y esto queda un menos aquí, esto es sigma partido por epsilon 0, que son constantes, por la integral de 0 a d, de dx, y esto queda aquí un x punto, x tongo, producto punto con x tongo, pero esto vale 1, porque son vectores unitarios, así que esto al final es una constante también, un 1. Y me queda la integral de 0 a d de dx, y eso es simplemente x evaluado entre 0 a d, que es largo. Así que esto es menos sigma partido por epsilon 0 por d. Esa es la diferencia potencial. Y la capacidad dijimos que era la carga partido por la diferencia potencial, ¿no? ¿Está bien? Así que, ¿cuál va a ser la carga? Entonces, lo que uno puede hacer aquí es tomar un pedacito de un cilindro, así lo corto, muy paralelo, déjenme hacer el dibujo acá. Tomo los dos planos aquí y miro un cilindro que corte toda esta configuración. Lo miro como con un lente, así, catalejo. Y este lente tiene área aquí y tiene área acá. Este corte aquí y todas tienen la misma área. Entonces, me pregunto cuánta carga hay en esta región donde estoy fijando la tensión. Bueno, esa carga que está ahí debería ser, de hecho, sigma por el área que estoy mirando. Ahí. Dividido por la diferencia potencial en valor absoluto. Así que tengo que tomar el valor absoluto de la diferencia potencial entre las dos placas, y este valor que está acá. Así que esto es sigma por d partido por epsilon 0. Y aquí, ¿cuánto da la capacidad? Aquí ese epsilon 0 pasa para arriba, el área queda ahí, y queda el d abajo, porque ese sigma se cancela con ese sigma, porque este es el de la placa positiva, ¿eh? Así que se va con ese. Y me queda entonces que la capacidad entonces es esto que está aquí. De hecho, si en vez de tomar un cilindro, una placa infinita, esta placa fuera finita, así, de área A, y tengo la otra placa con cargada positiva esta y cargada negativa con esta que está acá, yo podría generar el mismo cálculo, pero ahora debería ser una aproximación. O sea, si las pongo súper cerca aquí, las dos placas, el campo eléctrico aquí deberá doblarse, pero si uno pasea de alguna manera esto y supone que el campo eléctrico siempre es paralelo, como un sándwich, y se olvida de lo que pasa en el borde, pero con área finita, la capacidad es exactamente la misma que está acá. Yo lo hice aquí con los planos infinitos, y tomé o puse fijé la atención en un pedazo de área que es lo mismo que está acá, pero va paseándose la orilla, digamos, lo que pasa aquí en los extremos. O sea, un observador que está metido aquí en el medio, para él el campo eléctrico en el interior efectivamente es perpendicular
a la superficie de las placas paralelas. Solo se da cuenta que esta cosa se empieza a curvar en los bordes. Si uno desprecia ese efecto y dice que el campo eléctrico termina paralelo acá o perpendicular a las placas, el cálculo es exactamente el mismo. Y la capacidad entonces de este condensador de placas paralelas que tiene geometría cartesiana es esa que está ahí. Así que un condensador de este estilo, un condensador de placas paralelas, condensador de placas paralelas, separados una distancia D entre ellas y de área A, la capacidad es proporcional al área y es inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Ahora, esto es natural, pues si tengo un condensador que fuera chiquitito o tengo un condensador que es más grande, claramente uno espera que esta configuración de aquí pueda retener más carga que esta para una misma diferencia de potencial aplicado a los bornes de estos conductores. Si aquí pongo un volt de diferencia potencial y pongo un volt, el que tiene más área, obviamente uno espera que guarde más carga. Y eso es lo que me está diciendo esto. El más grande guarda más carga y es proporcional al área. Lo que no es natural es que entre más cerca estén, más carga puede guardar para el mismo voltaje aplicado. Es decir, fijo los volts aquí y pongo ahora dos iguales de la misma área, pongo dos iguales con la misma área, pero a uno los pongo más juntos que los otros, esta distancia es la mitad que esta, entonces la cantidad de carga que puede guardar este es el doble de la cantidad de carga que puede guardar los que están separados una distancia el doble. Eso es lo que dice esto que está aquí, que no es natural, pero ese es el resultado. Así que un condensador de placas paralelas, entonces, su capacitancia es esta que está aquí. Es proporcional al área, inversamente proporcional a la distancia entre las placas de los planos paralelos. Y con eso termino la clase de hoy. Y así pueden calcular también, si ustedes quieren, la capacitancia de S o S. Si pueden calcular el campo eléctrico en el interior vía la ley de Gauss o el campo eléctrico aquí en el interior vía la ley de Gauss, la diferencia potencial entre los extremos de los dos conductores siempre la pueden calcular de esta manera. Y toman obviamente la curva más simple que une los dos conductores, de que esta integral no depende del camino.